Cuando tenía 18 años, era una niña prácticamente perfecta. Trabajadora, responsable, bastante guapa, he de decir. Y no solo eso, sino que me decidí por una de las carreras más complicadas que había en aquel momento. Ingeniería aeronáutica. Toma ya. Estudié todo lo que pude. Llegaron los exámenes del primer cuatrimestre y no aprobé ni economía. Las malas notas también, me hicieron ver que mi vida poco tenía que ver con los números, con la física y con los cohetes aeroespaciales. Así que, sin consultar con mi familia, decidí cómo sería mi vida en los próximos meses. Le pedí a mi padre que me llevara al aeropuerto, cogí un avión y pasé los siguientes meses en Irlanda, trabajando concretamente detrás del mostrador de una charcutería. Os podéis imaginar el drama en casa. Mis padres ya habían planificado la historia de mi vida y a mí es que no me cuadraba en absoluto. Así que después de esos meses sirviendo bocadillos, yo me di cuenta que yo era una persona de letras, una chica de letras, y con orgullo me matriculé en comunicación audiovisual y me dediqué a aprender idiomas. Y os puede parecer, así que lo cuento como si fuera una hazaña, que me salté el guión, pero lo cierto es que yo no podía tomarme un año sabático. Me había criado en un restaurante familiar y mi padre era una persona con una personalidad fuerte, una voz grave, que cuando hablaba imponía. Y la realidad es que para mí, para mi madre y para mis dos hermanas, no trabajar en aquel restaurante familiar no era una opción. Así que volví, me puse el mandil un verano más y seguí sirviendo mesas. Y así fueron pasando los años, trabajando, estudiando y con muy poco tiempo libre. Mirándolo ahora, la verdad es que llevaba una vida frenética en la que incluso el descanso estaba protagonizado por la disponibilidad. Para que os hagáis una idea, mi casa estaba en la planta de abajo y el restaurante estaba justo al lado. Y teníamos un timbre, y cuando sonaba ese timbre solo significaba una cosa: tenías que dejar de hacer aquello que estuvieras haciendo y bajar a trabajar. Nadie me había contado que yo tenía derecho a parar. E incluso había algunos clientes atrevidos que me decían que cómo se me había ocurrido a mí ir a la universidad si yo lo que iba a hacer era servir platos de macarrones. Servir platos de macarrones. Dar de comer a los otros. ¿Hay algo más bonito como profesión, más honesto? Porque eso es ser camarero. Mi padre murió, con mucho dolor cerramos el restaurante y fue en ese momento cuando yo empecé a tener un poquito más de tiempo libre, aunque reconozco que me costaba creer que ese tiempo fuera mío, porque aquí en España parece que cuando uno tiene un pequeño negocio o es autónomo, como es mi caso, es como una forma de autoesclavitud. Y tenemos que estar disponibles las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Oye, quitarse eso de la cabeza es complicado, pero cada vez que lo conseguía, yo me ponía mi mochila, mis botas y salía al monte a caminar. Y la idea de hacerlo sola se me fue metiendo dentro de la cabeza hasta que llegó un momento que me pareció inevitable. Y programé la que sería mi primera travesía en solitario. Le pedí a un amigo que me llevara a un pueblecito perdido en el sur de Francia y desde allí
mi plan era andar unos 300 kilómetros atravesando la frontera entre Francia y España, Huesca y hasta Puente la Reina, siguiendo esas flechas amarillas tan características del Camino de Santiago, pero tan lejos del Santo que verdaderamente tardé varios días hasta que me encontré con alguien. Y realmente yo en aquel momento no era consciente de cuáles eran los miedos a los que me tendría que enfrentar en esos primeros días de caminata. Creencias tan arraigadas que parece que vienen desde dentro, como el bosque, el cazador, el lobo. Buscaba silencio y solo escuchaba las voces de los otros gritándome: «Cristina, estás loca, te estás equivocando». Mi padre decía que el bolígrafo se hizo para descanso de la memoria, y entre eso y que soy periodista, pues lo anoto todo, y esas notas me han permitido concluir que, en mi caso, el miedo a caminar sola se desvanece en tan solo 3 días. El primer día tengo miedo hasta de mi sombra. Si alguien me tiende la mano, yo pienso que me la va a jugar. Todo me asusta. El segundo día me confío. Pero cuando llega la noche me siento vulnerable y expuesta. Y cuando estoy metida en ese saco de dormir en el refugio y oigo que la puerta rechina y viene un señor, me mira y me pregunta: ¿qué estás ahí tú, solita? En ese momento yo pienso que no os voy a contar esta historia. Me cuesta conciliar el sueño, tengo pesadillas y al día siguiente, cuando sale el sol, me cuesta ponerme la mochila, pero me la pongo y cuando me doy cuenta el miedo se ha desvanecido, y lo hace mientras me recito en alto los versos del poema de Cavafis. Ni a los lestrigones ni a los cíclopes, ni al fiero Poseidón encontrarás si no los llevas tú dentro del alma, si tu alma no los levanta a tu paso. En aquel camino de 2015 conocí a personas alucinantes, como Giordano, aquel señor de 85 años que caminaba ligeramente encorvado y decía que él solo caminaba porque estaba buscando un lugar bonito para morir. O Pep, aquel mallorquín destartalado que se había pasado la vida navegando, que no había trabajado jamás y no se había preocupado por triunfar, por cotizar, por jubilarse, y a pesar de ello parecía una persona bastante feliz. George, Eva, Jenny, pero sobre todo me fui enfrentando a todas las Cristinas que habitaban dentro de mí. Y a fuerza de caminar me di cuenta de que el efecto de la caminata es acumulativo y hay determinados sitios, determinadas respuestas a las que solamente se puede llegar después de haber vagado durante un determinado tiempo, después de habernos permitido parar y escucharnos. Y os lo estoy contando así muy bonito, pero hay cuestiones prácticas, como que tengo que llevar la mochila a cuestas todo el día y soy como una tortuga. Entonces, para hacer esa mochila tengo que tomar decisiones importantes. Para ello utilizo una báscula y decido qué llevo y qué no. Una batería externa, 250 gramos, me puede salvar la vida adentro. ¿Un secador de pelo? Pues no. Lo que nunca falta en mi mochila es un pequeño cuaderno que va siempre en mi bolsillo. Pesa 32 gramos. Mi pluma preferida, unos cuantos rotuladores, 6 gramos cada rotulador. En 100 gramos llevo un arsenal de creatividad. Pero es que verdaderamente, aunque fuera 1 kilo, ese cuaderno no puede faltar en mi mochila. Es un cuaderno que tiene 2 caras. Por un lado está la parte bonita, espectacular, con esas letras chulísimas, con esos dibujos de mis caminatas, pero también tiene páginas con garabatos indescifrables que son solo para mí, donde yo escribo sin presión y sin espectadores, donde me vuelco
y verdaderamente donde yo necesito estar para que mi vida tenga sentido. Siempre he tenido una personalidad exploradora y miré hacia destinos lejanos, pero llegó un momento que lo de cerca empezó a atraerme. En 2018 mi madre trabajaba a menos de 100 kilómetros de mi casa. Eché cuentas y dije, oye, estos son 4 días caminando. Me puse la mochila. Previamente había consultado con algunos conocidos que me miraban pues con esa cara. Oye, Cristina, no estás bien. Pero aún así yo caminé durante esas 4 jornadas y hubo algo que me sorprendió, y es que en tan solo 4 días, a escasos kilómetros de la puerta de mi casa, pues me pasó lo mismo que cuando estaba lejos. El mismo viaje interior, los mismos miedos, y además con un valor añadido que solo se vive en las ciudades pequeñas cuando somos un poquito conocidos. En mi caso, me he criado sirviendo mesas en uno de los restaurantes más conocidos de la ciudad y luego he dado el salto a los medios de comunicación. Entonces, mi historia, normal, llama la atención. Pues en este camino me llamaron de la televisión, de la radio, y es que a la gente nos gustan las historias de la gente cercana, nos hace sentir parte de algo, nos gusta la vida de barrio, y a mí también me gusta la vida de barrio. Y gracias a estas travesías de proximidad me he dado cuenta de que cuando reducimos la incertidumbre y nos centramos en entornos conocidos, pues las cosas son más fáciles. Cuando lo de fuera no supone una amenaza, podemos centrarnos en lo que nos pasa por dentro. Y además, cuando conocemos las caras, el nombre de las calles, de los caminos, de las fuentes, conocemos las historias de la gente que nos rodea, entendemos qué les mueve y también entendemos qué es lo que nos mueve a nosotros. Caminando he aprendido a relativizar, a escuchar, a mirar con otros ojos, también a mirarme a mí misma con más amor. Y me gusta volver a los sitios, a los mismos sitios, una y otra vez. Lo hago por un lado para revisitarlos, pero sobre todo para ver qué es lo que permanece en ese escenario y cómo soy yo la que cambio constantemente. Y gracias a mis cuadernos me he dado cuenta de que no cambio tanto. Aunque a veces me pierda, como todos, y sienta que me desconozco. Desde aquel momento en que empecé a caminar sola, han pasado 10 años. 10 años liderando un grupo de senderismo, con decenas de cuadernos, cientos de vídeos en redes sociales que mucha gente ve y dice, oye, voy a salir del sofá y me voy a poner las botas como Cristina. Un montón de páginas de mis cuadernos también compartidas, inspirando a otras personas a conocer lo que tienen a su alrededor. Cientos de miles de visualizaciones de estas publicaciones en Internet en las que no hago otra cosa que contar lo que me comparte la gente, cuáles son esas cosas que a mí me sorprenden de los entornos cercanos. En definitiva, muchas cosas que ha merecido la pena compartir, porque verdaderamente cuando yo he cambiado el foco de la conversación, cuando como joven periodista me he dado cuenta que la vida no es lucirse con una serie de preguntas, sino que es escuchar lo que todos tenéis que contar, entonces todo cobró sentido. En la naturaleza hay aves de paso, aves que paran en una localidad el tiempo justo para comer, beber y continuar su camino. También hay aves que anidan, aves que buscan un lugar seguro donde establecerse
y quedarse. Cuando cogí aquel avión, mi madre pensó que yo volaría lejos. Sin embargo, con el tiempo yo me he dado cuenta de que yo soy un ave que anida. Y mi nido está en esta pequeña ciudad. Una ciudad como podría ser cualquier otra, mirada con los ojos del que quiere sorprenderse, enamorarse y anidar. Porque eso es, al fin y al cabo, lo que necesitamos todos los seres humanos. Un lugar donde sentirnos seguros y queridos. Un lugar del que podamos decir, esta es mi casa. Muchas gracias.